Hoy hay un dibujo del ministro Vudú con los pantalones bajos. Esto acompaña naturalmente a este título que les he leído: la revisión del INDEC habría sido una imposición del Fondo Monetario. Y en realidad, lo lamento, es decir, obviamente me repugnó el dibujo, reconozco. Y por una parte, porque no es cierto, cosa que veremos enseguida. Pero además, porque me pareció de mal gusto. De mal gusto no porque está por los pantalones bajos, con los pantalones bajos, sino porque no hay derecho a hacer una cosa así con alguien que, independientemente de si me simpatiza o no, con alguien que está trabajando para la Argentina en este momento, que ha obtenido junto con el canciller algo. Bueno, me parece absolutamente fuera de lugar este dibujo que acompaña los intereses de Wall Street y los intereses de los que creen que el Fondo Monetario Internacional es un gran consejero para todos los países del mundo. Bueno, este programa es para que hablen los invitados, no yo. Está acá Roberto Feletti, viceministro de Economía. Quiero decirle que no hice esta introducción porque él está. Es más, me acordé de que él venía a este programa cuando me indigné hoy a la mañana. Según les dije, está aquí Roberto Feletti. Roberto, yo lo escribí como pedido de colaboración al Fondo Monetario Internacional para elaborar un índice de precios al consumidor. ¿Está bien enunciarlo así? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Primero tengo que referirme a la introducción. A la introducción porque es un comportamiento casi canallesco, digo, y es de los comportamientos canallescos que Clarín, particularmente con el ministro y con el equipo económico en general, nos tiene acostumbrados. Porque no es un cuestionamiento a la política económica, sino es un cuestionamiento, y uno puede ver notas de un editorialista de economía muy importante de Clarín, donde desgrana un conjunto de consideraciones personales sobre todo el equipo económico, cargado de adjetivos calificativos sobre nuestra capacidad técnica, sobre nuestras condiciones morales, y esto de dañar la investidura de un ministro, además creando un clima absolutamente inexacto, porque si hay alguien que ha defendido los intereses de la Argentina, más allá de cualquier otra discusión, ha sido el ministro Vudú. Y lo ha sido cuando discutió e impulsó la recuperación de la CFJP, ha sido cuando discutió firmemente en Estambul con el fondo las condiciones en las cuales iba a llevar adelante el canje, lo ha sido cuando se discutió la recuperación de esta lógica de un banco central autónomo, independiente y acumulado de reservas que no se sabían para qué, y lo ha sido en todos los procesos de recuperación de la economía. Entonces, me parece que uno puede no coincidir con la política económica. Ahora, dañar personas es una cosa complicada. Refiriéndonos concretamente al tema, primero, se acepta que el Fondo Monetario reúne información de todos los países del mundo y acumula experiencias. Es un gran acumulador en sus archivos de experiencias llevadas adelante en el plano económico de distintos países. Por lo tanto, el requerirle una consultoría técnica para producir una modificación que Argentina necesita, porque es arcaico la forma de medición de los índices de precios, ya lo dijo Ana Edwin, nos parece que estamos tratando de recuperar un aporte técnico que podemos tomar en cuenta o no, pero nosotros vamos a una reforma de la medición del índice de precios en la Argentina, consolidando un índice de alcance nacional. Bueno, digo, requerimos la consultoría técnica de un organismo que reúne información por pedido de G20 de todas partes del mundo. Eso no es vinculante en la decisión, no supone ningún condicionamiento a la política económica, no supone ninguna discusión por fuera de eso. Digo, me parece que hay que ser claros en cuanto se dimensionan estas cuestiones. Además, si me perdona, voy a insistir un poco en este tema, porque cuando se ha dicho que no queremos al Fondo Monetario Internacional, está clarísimo que lo que no queremos son sus programas de ajuste, pero si no quisiéramos al Fondo Monetario Internacional, no tendríamos al señor Héctor Torres
como delegado argentino en la mesa del Fondo Monetario. No, no es, ese es O sea, McLaughlin, es McLaughlin, ¿es McLaughlin? nuestro representante. Es Torres. Perdón. Torres estuvo Las mucho cosas- tiempo y tuvo un recorrido casi de línea dentro del fondo, pero nuestro representante argentino es Alfredo McLaughlin. Bueno. disculpe. Perdón la corrección, pero No, necesitaba no, hacerla. entonces le agradezco. Ya sabe, me equivoqué. Pero a lo que me refiero es a que si no quisiéramos al fondo, por así decirlo, nos borraríamos del fondo, pero seguimos siendo socios del fondo. No, Es decir, digo, a ver, lo que no queremos es que nos conduzcan a la desgracia como ya nos han conducido una vez, o varias. Varias veces. El Fondo Monetario para el común del pueblo argentino es sinónimo de ajuste. Si uno agarra a un hombre de la calle, habla del Fondo Monetario, se imagina ajuste. Con razón, con razón. Bueno, un griego supongo que hoy también debe Con pensar lo razón, mismo. un griego, un irlandés, sí. un portugués, digo, Sí. con razón. El Fondo Monetario fue un organismo creado para estabilización de balanza de pagos y a partir de ahí se convirtió en un garante de flujos y de tasas de rentabilidad del capitalismo financiero internacional, sobre todo después de la primer crisis de deuda del año 82. Ahí comenzó el fondo a ser un garante de flujos y rentabilidades del capitalismo financiero internacional, que en Argentina llegó al pico en el 2001 con un crack, al cual el fondo lo que quería que nos pusieran un virrey. Digamos, hasta agosto del 2001 el Fondo Monetario sostenía el tipo de cambio fijo contra la opinión del mundo. Se produjo el crack, luego pedí más o menos que hubiera un condicionante, y la realidad es que Argentina, sin recurrir al fondo, salió de la crisis y tuvo el periodo de crecimiento más importante de su historia económica, con lo cual uno tiene que ser pragmático en este sentido. Cuando teníamos al fondo nos ajustábamos, nos iba mal, nos desequilibramos. Sin el fondo nos fue bárbaro. Digo, este es un problema casi ni ideológico, es pragmático. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Muy bien, ahora el fondo forma parte de esa institución de estabilización financiera, forma parte hoy del escenario internacional y numerosos países están bregando, y Argentina ha sido una voz cantante, por su reforma, su modificación. De hecho, Argentina es parte del G20, el G20 le ha dado un nuevo escenario para el Fondo Monetario, igual que el anterior, que es preservar los intereses de los bancos, porque en definitiva los programas de ajuste en Europa están orientados a impedir la reestructuración de la deuda de los países europeos, de las economías más débiles. También en Estados Unidos toda la política monetaria fue a sostener la liquidez de los bancos, pensando que en algún momento se iba a crear solvencia. No ocurrió todavía y no creo que ocurra, pero digo, esta es la realidad. Entonces, el Fondo Monetario, como misión que viene a monitorear la economía argentina, es una señal muy negativa para el común de la población y para las recetas que se dan. Y además hay un show-off del neoliberalismo en la Argentina, donde todos circulan por el Hotel Internacional, donde se aloja la misión del fondo y dan sus opiniones. Esto lo hemos vivido. Esto no lo queremos, ese escenario no lo queremos. Ahora, eso no tiene nada que ver donde Argentina piensa, el equipo económico piensa, el ministro Boudou piensa que tenemos que ir a un índice, una medición de la evolución de precios distinta. ¿Por qué? Porque hay mucho impacto internacional sobre la evolución de los precios. 2007-2009 fue definidamente la suba de precios en la Argentina, estuvo muy asociada al precio del petróleo, al precio de los commodities. Entonces es necesario tener un índice de alcance nacional que permita medir ese impacto. Bueno, No está mal recurrir a una consultoría técnica. Hay una crítica que he leído acerca de que el Ministerio de Economía no recibe el informe producido por las universidades a las que convocó. ¿Lo recibió? ¿No lo recibió? Todavía no lo ha recibido, el ministro lo ha pedido. Hay muchas discusiones, inclusive al interior de esas universidades, entonces en algún momento... ¿Pero son distintos informes? Son distintos informes. Son distintos informes. Son distintos informes. Está bien. Dígame, ¿cómo se vive sin presupuesto, sin ley de presupuesto? Bueno, primero hay que tomar otro dato de la realidad. Es inédito en 27 años de vida institucional ininterrumpida, afortunadamente, de este país, que a un gobierno, sin mediar ninguna situación crítica, sí hubo
no presupuesto durante el 2002, después de la crisis del 2001, se lo deje sin presupuesto, ¿no? La oposición no solo decide no votarle el presupuesto, sino que manda dictámenes de proyecto de presupuesto alternativo, fue más lejos todavía, cuando todos sabemos que el presupuesto es el plan de gobierno. Ahora, frente a eso nosotros vamos a gobernar. Digo, lo que mostró el 2009 con el liderazgo de la presidenta es que a pesar de que teníamos 15 millones menos de toneladas de soja por la sequía, el impacto de la crisis internacional, una elección parlamentaria adversa, igual gobernamos y sacamos al país de la crisis. Ahora vamos a hacer lo mismo. Tuvimos una política fiscal que fue sustentable, exitosa, que permitió la inclusión en términos de inversión social en educación y políticas sociales, que permitió la recuperación de la infraestructura del país, porque no nos engañemos, no hubiéramos crecido al 8% si el Ministerio de Planificación Federal no hubiera tenido los programas de inversión que tuvo, porque no se sostenía la infraestructura del país. Entonces, esa política fiscal exitosa que se refleja en el presupuesto, nosotros vamos a utilizar los mecanismos que permite la Ley de Administración Financiera y los mecanismos constitucionales para sostener inversión social e inversión pública el año que viene sobre las cifras base del 2010. Todo eso va a requerir un trabajo jurídico técnico importante que ya se está realizando en perspectiva al escenario político que tenemos hoy, parlamentario que tenemos hoy, pero la realidad, y para tranquilidad de quienes toman decisiones de inversión y quienes toman decisiones de consumo, es que la política fiscal, que ha sido exitosa en todos estos años, pero particularmente se vio su capacidad para proteger al país el año pasado, va a seguir adelante. Va a seguir adelante, los programas de obra van a seguir adelante y, como digo antes, nos sustentaremos legalmente en los mecanismos que da la Ley de Administración Financiera y la Constitución. Hacemos un corte, 1 minuto y enseguida volvemos, no se vaya.